Saludos y bendiciones para todos. Dios me los bendiga grandemente. Me gustaría decir antes del mensaje de que una falla humana, y me uso como ejemplo, es que a veces solo pensamos en nosotros mismos. Pero si podemos ver que dar o sembrar en otro nos da lo que queremos, lo haríamos más. La Biblia habla de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Por qué? Porque cuando uno está buscando primeramente el reino de Dios, uno está sembrando en Dios, y cuando uno siembra en Dios, no te hará falta ni ropa, ni comida, ni nada. Y es el mismo concepto con las personas. Si podemos ver más allá que nuestra propia dificultad, Dios sembrará en nosotros. Es decir, que la mujer, la viuda de Sarepta, ella no tenía nada, pero ella le ofreció al profeta Elías. Ella decía, es que nosotros vamos a comer esto y nos vamos a morir porque no hay más nada. Seguro que estaban como un palito ahí, los dos. Pero Elías decía, dame a mí y no faltará nada. Y ella le obedeció. Y es decir que si podemos ser como ella, si podemos poner las necesidades de los demás delante de los nuestros, nada nos hará falta. Yo me acuerdo varias veces que sentí que tenía o debía visitar a alguien en el hospital. Y la realidad de todo eso, no es que yo no quería, no es que yo no quería, sino que lo que pasaba fue que me mantengo ocupado, y a veces si algo no está 100% alineado con lo que yo siento que es importante, no encaja para mí. Entonces, ir a visitar a una persona cuando yo debo hacer algo para Dios, pero ¿cuántos saben que la Biblia habla de que Jesús decía, no me visitaste cuando yo estaba en el hospital? ¿No? Y a veces nos hacemos el loco porque pensamos que ir al servicio, dar en la ofrenda, todo eso es importante, pero a veces se nos olvida de lo que puede ser más importante, y eso es dar de nuestro tiempo. Para mí, dar de mi tiempo vale más que dar de dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tiempo no se recupera. Si yo pierdo el tiempo hoy, no es como el dinero que puedo esforzarme poco más mañana para cubrir el gasto que tengo porque hoy lo malgasté, un ejemplo. Entonces, realmente no quería, no porque no quería, sino porque no encajaba en lo que yo deseaba realizar con mi tiempo, pero sentí que tenía que ir. Y me acuerdo que estaba buscando algo de Dios, pero no sabía lo que era. Sentí que necesitaba una actualización espiritual. Y me acuerdo que cuando comencé a hablar, le animé a otro, pero cuando le estaba animando, Dios me mostró a mí lo que me hacía falta en mi ministerio. Es decir, me dio una actualización espiritual de lo que a mí me hacía falta. Entonces, a veces solo podemos obtener lo que queremos a través de dar un paso para sembrar tiempo en
los demás. Bueno, últimamente hemos estado hablando sobre el sicómoro porque Jesús usó el sicómoro en la palabra de Dios comparando el sicómoro con la ofensa. Jesús habla y comparaba en Lucas 17 la ofensa con el sicómoro. Me imagino que mayormente porque tiene un sistema de raíces impresionante. Entonces Jesús estaba diciendo que es difícil sacar un sicómoro. Es casi imposible, igual como es casi imposible arrancar una montaña, pero con fe se puede. O sea, es difícil sacar de tu corazón, de mi corazón, una ofensa, pero si tenemos fe es posible. A veces la gente piensa que con el tiempo la ofensa se desaparece, pero la realidad es que muchas veces se profundiza más. Entonces hablamos en el primer mensaje, una de las razones de las cuales que Jesús comparó el sicómoro con la ofensa es porque esa clase de sicómoro de allá que hay en Israel, Egipto y Palestina es un tipo específico y se reproduce, o sea, es polinizado a través de una picada de una avispa, la avispa egipcia, y es decir que la hembra se mete en retroceso ahí, se tiene que arrancar las alas, pone los huevos nacen, los pequeños comen el cuerpo de su mamá, salen de ahí y ya ese fruto está polinizado. ¿Ok? Entonces Jesús comparó el sicómoro con la ofensa porque todo empieza con una herida, una picada. Ahora, hoy seguiremos con el mensaje y el sicómoro que hay por allá crece en lugares secos. O sea, es decir, el sicómoro que hay allá en ese lado solamente crece en el desierto. Y em, lo que tenemos que entender es que si estamos secos espiritualmente y nos sucede una herida, esa herida, si estamos secos, nacerá en un corazón seco espiritualmente. Entonces no queremos que la ofensa nazca en nuestros corazones. Entonces el concepto espiritual es que la prueba revela el corazón. ¿Ok? La prueba no produce automáticamente lo que hay en el corazón. Muchas veces revela lo que ya estaba allí. En la misma prueba, Israel murmuró, pero David se fortaleció. Entonces, es decir que en, o sea, la prueba revela lo que hay en nuestros corazones. Ahora, si nuestro corazón está regado, entonces vamos a producir cosas buenas, pero si nuestro corazón está seco, produciremos cosas negativas. O sea, la prueba revela lo que hay en el corazón. El desierto no afectó a todos igual. Israel murmuró,
Pero Caleb, Josué y Moisés siguieron creyendo. El ambiente era el mismo, la respuesta del corazón fue diferente. Moisés constantemente buscaba a Dios. Por eso él tuvo la fortaleza de aguantar esa gente tan terca. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Ok? O sea, es decir que lo que necesitamos en nuestros corazones y lo más importante que hay es que podamos regarnos una y otra vez en el Espíritu Santo. El concepto más importante de la Biblia es antes de dar cada creyente su rol como creyente en esta vida en Efesios 5, en Colosenses 3, antes de hablar con ellos de su rol, la Biblia habla de que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que hacer diariamente. Y si podemos buscar esa llenura, esa agua del Espíritu Santo, producirá el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo sumamente importante. La sequedad espiritual saca a la superficie lo negativo. Cuando el corazón no está siendo regado por la palabra, la oración y el Espíritu Santo, la presión puede sacar queja, amargura, acusación, temor u ofensa. 3. El corazón lleno del Espíritu Santo responde diferente bajo presión. David perdió todo en Ziklag. Lo vemos. Es un mensaje que comencé, que no terminé, unas series que hice, pero terminé más o menos por aquí, pero no seguí con lo que hizo David. Sabemos que David volvió a su pueblo porque estaba, como dice la Biblia, estaba peleando las batallas del Señor y no lo esperaban, pero cuando volvían a Ziklag, la palabra de Dios dice que el enemigo secuestró toda la gente y quemó todo lo que tenían. El pueblo hablaba de apedrear, es decir, matar a David. Mas David se fortaleció en el Señor. Lo que tenemos que hacer cuando hay la prueba es fortalecernos en el Señor Jesucristo, llenarnos con su Espíritu Santo, y eso nos dará la fortaleza para vencer. Es algo sumamente importante en nuestras vidas. Vemos aquí que en 1 de Samuel 36, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En Éxodos 17, 1 al 7 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos, porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed. O sea, la prueba del desierto sacó lo malo de ellos porque no estaban llenos de Dios, no tenían una llenura de Dios. Tenían que fortalecerse en Dios, así como hizo David. Y Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, la prueba
revela lo que hay en el corazón. La sequedad espiritual saca a la superficie lo negativo. El corazón lleno del Espíritu responde diferente bajo presión. La solución no es negar la prueba, sino regar la tierra y el corazón. Gloria a Dios. Algo muy, pero muy importante lo que estamos leyendo aquí. La prueba revela el corazón. Nosotros vemos aquí que Jesús dice en Juan 7:37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él. A veces solo necesitamos un poco de agua. Wow. Cuando el corazón no está siendo regado, cualquier semilla mala puede crecer. Queja, ofensa, resentimiento, amargura, temor, acusación. La tierra seca no produce fruto bueno por sí sola. Necesita, ¿qué cosa? Agua. De la misma manera, el corazón necesita ser regado por la presencia de Dios, la palabra, la oración y la comunión del Espíritu Santo. Yo leí algo hace poco interesante y decía el artículo, lo que leí, dice: hay semillas que pueden permanecer dormidas por muchísimo tiempo, pero cuando reciben las condiciones correctas, vuelven a mostrar vida. La ilustración más segura no es la ilustración más segura no es la historia popular de semillas de, o sea, la ilustración más segura es semillas de pirámides egipcias de 4000 años. Es muy interesante esto. Hay semillas y en estas semillas, lo que yo leí que encontraron en egipcio, en los pirámides, fue que tenían como 4000 años en allí, en el sitio de los muertos, pero a lo que le echaban agua, esas semillas nacieron. A veces pensamos que estamos, pues, no sé, estamos dormidos. No hay solución, pero si podemos regarnos con el agua del Espíritu Santo, no nos hará falta nada en esta vida, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, allí es cuando haremos las proezas. Yo me acuerdo una vez y una vez sucedió que tenía una máquina para empastar libros y resulta que
no funcionaba. Es una máquina grande y no había forma de devolverlo, como que de ir a la tienda porque me lo enviaron de la China. Y pensé que tenía una falla porque no prensaba la portada al lomo del libro. Bueno, yo estaba preocupado por eso porque, o sea, es una máquina grande. ¿Qué hago con una máquina así? O sea, como ni siquiera se puede botar, ¿cómo la boto? Entonces, tuve un pensamiento que quizás por internet veía a alguien que podía arreglar algunas cosas. Obviamente, nadie va a ser mecánico de empastadora de libros porque no existe tal cosa. O sea, por lo menos de los trabajos comunes nunca lo he escuchado. Entonces, llamé un tipo y le explicaba y le decía una empastadora de libros y él decía, ¿qué es eso? Y le explicaba. Y él fue para allá y bueno, él como que no supo. O sea, él decía, bueno, prensa. Entonces yo oprimí el botón y parecía que estaba atascado, que el motor no servía. Y él le echó aceite. Y medio se aflojaba un poco. Y decía él, ya yo sé cómo es. Le echó más aceite, más, hasta que se aflojó. Y lo que pasa es que la pega, lo que pega el lomo del libro con la portada se metió abajo de la prensa y por eso estaba atascado, que yo no sabía, él tampoco, pero después de echarle aceite, él se daba cuenta que se aflojaba. Yo pensé que no había solución, entonces él me pregunta, ¿qué más tienes aquí que debo yo arreglar? Y pensé, bueno, ojalá que no me cobre caro, porque él estaba hablando como si él hubiera hecho algo muy, pues, difícil cuando solo le echó aceite. O sea, estaba pensando que me cobre poco, ¿verdad? Porque solo fue aceite. Y cuando me decía, ¿qué más necesitas que yo arregle? Y yo pensé dentro de mí, bueno, sí, lo arreglaste, lo sabemos, pero fue algo sencillo. Entonces le dije, bueno, supiera que la guillotina que yo tengo para cortar los libros ya no corta, necesita ser afilado. Y él fue para allá con el fin de afilar el cuchillo, lo tocó, soltó una grosería y decía que eso está muy afilado. Entonces le digo, ajá, ¿y cómo hacemos? Ya no corta como antes. Él decía, bueno, hay que echarle un poquito de aceite. Yo pensé, no, este tipo hay que llevarlo para un manicomio porque eso no tiene que ver con aceite. No, pensé yo, o sea, hay que afilar lo que está desafilado. Y él me decía, vas a ver. Entonces le echó aceite, lo limpió varias veces y me decía, ahora corta de nuevo los libros tuyos. Y como un cuchillo caliente con mantequilla, pasó facilito por allá. Y yo le decía, pero ¿cómo echándole aceite afilaba el cuchillo? Y él decía, bueno, la misma pega que estaba en la máquina de hacer los libros, es la misma pega que estaba sobre el cuchillo y por eso no se podía cortar bien. O sea, él quitó los fragmentos pequeños de pega que había en el cuchillo y eso hizo que empezara a cortar hasta mejor que estaba antes, cuando lo compré nuevo. Y cuando él se fue de ahí, yo dije, wow, creo que a veces pensamos que estamos dañados, pero a veces solo hace falta un poquito de aceite. El aceite del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Salmos 98, perdón, 92:10,
que yo seré ungido con aceite fresco y tendré las fuerzas del búfalo. Porque seremos ungidos con aceite fresco, porque muchos creyentes andan con aceite quemado de hace mucho tiempo. Y si tú lees la palabra de Dios una y otra vez en el libro de Hechos, estaban llenos una y otra vez con el Espíritu Santo, y eso es lo que nos hace falta para nuestras vidas también. Si no estás produciendo nada, échale un poquito de agua. Si tu vida no va como quieres, échale un poquito del Espíritu Santo con su llenura y verás que tú serás cambiado en una persona nueva en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, te quiero invitar en este momento para que tú puedas recibir al Señor de los señores en tu corazón, a Jesucristo. Repite conmigo, dile: Dios, yo creo que tu Hijo es Jesucristo. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Te recibo hoy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.